Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y orgullosamente estamos festejando 20 años de esta casa de estudios. Estamos de manteles largos, estamos de fiesta. Y bueno, no podía faltar una mesa que hablara de la fundación de esta institución, de sus raíces y de cómo se fue desarrollando. Y bueno, tenemos una conversación ahora en una mesa que se titula La UACM, algunos hilos desde su fundación. Y nos acompañan María Elena Ope, Aideta Sinari y Carmen Rosa. Regularmente uno lee sus semblanzas, pero hoy quisiera invitarlas que ustedes nos platiquen un poquito de ustedes antes de pasar al tema que nos trae y que nos tiene aquí. Buenos días. Bueno, me llamo María Elena, pero me dicen Male, el apellido es Sope. Entré a la universidad antes de que se fundara, en febrero del 2001, cuando el ingeniero Pérez Rocha tenía un equipo de 3 gentes, más yo cuando entré, para trabajar el proyecto. Ya venía de mucho tiempo antes. Se ideó con Cuauhtémoc Cárdenas, 2 años o 3 después, anteriormente, y había grupos de académicos que estaban trabajando en los planes de estudio, pero la fundación fue una cosa verdaderamente extraordinaria, porque en el momento en que entró el gobierno de López Obrador al Distrito Federal, en un poquitito tiempo, el 26 de abril de 2001, se decretó la fundación de la universidad y 4 meses después estábamos abriendo a los estudiantes. Para mí eso fue prodigioso. Afortunadamente ya habíamos ideado un programa de integración, que eran 6 meses no curriculares, para ayudar a los estudiantes a revisar lo que sabían de sus conocimientos básicos de prepa para poder hacer estudios universitarios. No sé cuánta gente de la que vea este video sepa que esta universidad se abrió como un proyecto muy particular, muy diferente y muy a contracorriente de lo que era lo tradicional. Aquí a la UCM se podía entrar sin examen de selección. Solo se tenía que tener un certificado de prepa. Se podía entrar habiendo interrumpido estudios 5, 10 o más años o apenas salido de la prepa. Por lo tanto, había estudiantes de 18 años y de 60 o más. Había una heterogeneidad impresionante en la primera generación, y yo diría que hasta la tercera y la cuarta generaciones. Fue enorme la heterogeneidad del estudiantado. Aparte, este proyecto tenía unos principios que eran muy diferentes a las universidades tradicionales. Aquí se trataba de ayudar a quien más lo necesita. Y no quien más lo necesita porque tiene poquito dinero. A quien más lo necesita porque habiendo estado marginado de la educación, también había perdido posibilidades de desarrollar intereses por el conocimiento y habilidades para aprender. Se quería una educación universitaria para tener más horizontes en la vida, pero poco conocimiento de lo que implicaba hacer estudios universitarios. Entonces, ayudar a quien más lo necesita era absolutamente fundamental. Pasamos con la doctora Aideta Sinari. Sí, gracias. Bueno, yo entré a la universidad en mayo de 2003. Entré directamente al área, bueno, pasé por un área de planeación unas pocas meses y después entré al área de apoyo académico, que estaba conformada por varias compañeras y unos pocos compañeros. Todos con la característica de ser especialistas en el área en distintos campos de la pedagogía y de las políticas educativas, ¿no? Estuve en apoyo académico 4 años
y después empecé a dar clases en el programa de educación superior para centros de readaptación social, el PECER. En el PECER estuve otros 4 años aproximadamente y en paralelo ingresé a la Academia de Estudios Sociales e Históricos, en la que estoy desde entonces, en el plantel Cuautepec. Entonces, bueno, ya es una larga historia. Yo dejaré ahí la presentación para luego hablar ya de la experiencia desde apoyo académico, ¿no? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Doctora Carmen Ros. Buenos días, soy Carmen Ros. Soy, vamos a decir, pieza ya arqueológica, junto con otras maestras de esta universidad. Entré a la universidad como un mes antes de que abriera las puertas el centro histórico, que fue un momento muy fuerte de mucha presión política. Eso quisiera destacarlo, porque era una descalificación tremenda. Los periodistas se metían a clases para ponernos trampas, que yo no entendía trampas para qué, pero bueno, sí sabía que era trampa, las detectaba. Pero empecé en el primer curso de integración a la universidad y después estuve trabajando en lo que después se llamó lenguaje y pensamiento y diseñé con un equipo de colegas la licencia. Yo pertenecía a ese equipo, fue un equipo que hicimos, diseñamos la licenciatura en creación literaria. Arrancó en el centro histórico, después nos fuimos a Del Valle y se abrió Tezonco y posteriormente Cuautepec. Yo hasta la fecha sigo en el plantel del Valle. Sí, muchísimas Ya, es gracias. todo. Gracias. Pues es importante lo que nos dicen, porque como ven, ellos han estado desde que casi nació esta institución y pues tienen mucho que contarnos. Por eso vamos a pasar con la maestra Maleope para que nos platique un poquito ella de la fundación, cómo ha sido el proceso de esta institución que tiene un modelo educativo diferente a otras universidades y cómo empezaron a elaborar estos documentos que fueron como la base para muchos proyectos que se realizaron en nuestra casa de estudios. Gracias, Beatriz. Bueno, efectivamente, igual que Carmen, yo soy también absolutamente matusalénica. Efectivamente, estoy jubilada a partir de enero del año pasado y aclaro que yo no soy una académica dictaminada, ¿no? Y yo entré como asesora académica y quedé como asesora académica durante todo mi trayecto en la universidad de 19 años. Bueno, te contaba que esta cuestión de ayudar a quien más lo necesita, por el lado del trabajo de los profesores hacia los estudiantes. Y otro principio de la universidad, que era la colegialidad como manera de organización del trabajo académico, junto con muchos otros principios, para mí fueron ejes rectores de cómo se desarrolló el trabajo en la universidad. Porque los profesores que en las universidades tradicionales, bueno, se juntaban para investigación, pero nunca para docencia. La docencia nunca fue muy importante para las universidades. Era dar cátedra, como decíamos, es pesca lo que puedas y nos vemos en el examen, ¿no? Acá no era así. Acá era, vamos a trabajar lo que comprendes, lo que comprenden tus compañeros, y para eso se necesitan muchas habilidades. Se llama de alguna manera entender el conocimiento de la disciplina, tiene lo que se llama un contenido pedagógico. Y ese es el que enseñas, y lo enseña cada profe a su manera, de acuerdo con ciertos propósitos. Entonces, eso por el lado de la enseñanza para ayudar a quien más lo necesita. Por el lado del trabajo de organización docente, que es la colegialidad, había la necesidad de que para el trabajo educativo los profesores se reunieran, discutieran los contenidos de sus programas,
discutieran cómo se enseña, discutieran qué propósitos era lo importante que el estudiante adquiriera y cómo evaluarlos. Ese trabajo se dio de una manera intensísima durante los primeros años, a pesar de muchas dificultades. Los profesores de esos primeros años tuvieron la oportunidad de participar en unos talleres que organizó Apoyo Académico. Yo empecé con esta organización del programa de apoyo académico y me quedé varios años de responsable, de hecho, hasta que tristemente desapareció en el 2008. Pero durante todos los años, desde el principio, primero talleres sueltos y luego ya un programa de inducción para profesores mucho más formal, muchísimos profesores tuvieron acceso al conocimiento del proyecto. Y en aquella época sí había una dinámica, era más que una mística. Estábamos construyendo una universidad nueva. Yo me recordaba esta sensación de cuando muy joven empecé mi carrera o empecé a trabajar, que primero trabajé en el manicomio que se llamaba La Castañeda, era un entusiasmo, una vitalidad. La creación de la OACM nos trajo esa vitalidad y el trabajo de la gente comprometida era increíble, verdaderamente. Da risa porque casi todo el mundo a la hora que le platicas nos quedábamos hasta las 11 de la noche, ¿no? Y nos llevábamos una torta o comíamos un taquito en la fonda de enfrente, porque todo el mundo estaba, o yo diría el 99% estaba comprometido con este proyecto. Y fue hermoso. Tristemente, de entonces acá, pues hay más profesores que no tienen idea de en qué proyecto están involucrados, o tienen una idea muy vaga, de oídas, muchas veces de críticas que parten del no conocimiento, de la no comprensión. ¿Por qué recibimos estudiantes sin examen de admisión? Yo a veces, que también fui profesora, aunque no fuera dictaminada, yo también me jalaba de los pelos a veces por la profundidad de las carencias, por ejemplo, para comunicarse o para escribir de muchos estudiantes. Pero esta universidad nos pedía ayudarles y generó varios mecanismos para ayudarles. Uno, los talleres del programa de integración. Dos, las asesorías. Las asesorías con los profesores que les importaba podían preguntarle al estudiante, ¿qué quieres decir en este párrafo que escribiste? Que no se podía hacer en clase, pero se podía hacer en asesoría. Entonces, estos mecanismos lograban, con trabajos, que los estudiantes más comprometidos se desarrollaran. No sé si me paso de tiempo, tú me dices. Del otro lado estaban los estudiantes con sus propios deseos y frustraciones. Nosotros teníamos que trabajar con sus deseos y tratar de ayudarlos a desarrollar su potencial. Y yo creo que para mí ese es el enorme mérito de esta universidad. Y el hecho de que de esos primeros años hoy queda mucho más de lo que muchísima gente creería. Yaiden o Carmen, no sé quién, nos va a hablar de un libro que se hizo a últimas fechas, en donde hay muestra de cuántos profesores están realmente involucrados y sin apoyo académico y sin ningún apoyo institucional a su actualización en enseñanza y en todas las cuestiones educativas, ellos solos lo hacen, se organizan, trabajan su disciplina, trabajan los contenidos pedagógicos, trabajan los programas, trabajan las evaluaciones, y yo creo que a eso hay que apostarle. Y para terminar, sí quisiera decir que para 20 años sería importantísimo, y aquí tenemos a dos consejeras universitarias, que se
propusiera y se propiciara un nuevo congreso universitario que tendiera de alguna manera a refundar los principios de la universidad. Ya tenemos mucha experiencia que nos permite evaluar qué nos ha funcionado más, qué no nos ha funcionado, qué se puede hacer. Y a 20 años yo creo que es una enorme necesidad para la siguiente etapa de desarrollo de nuestra universidad. Ahí quedo, Beatriz. Gracias. Pues pasamos con la doctora Aideta Sinari. A ella quisiera preguntarle cuáles fueron las tendencias que observaba en cuanto a los procesos de desarrollo del proyecto educativo y cuál es su valoración de los mismos a lo largo de los primeros años y al día de hoy. Yo quisiera abordar un poco esta primera experiencia de 2003. Cuando yo entro a la universidad, llevaba 2 años de fundación y yo me encontré con una institución sumamente compleja. Me daba la impresión de que era inabarcable, así para el entendimiento, cómo funcionaba la universidad, ¿no? Porque ya a 2 años había muchas áreas, ¿no? Había 3 colegios, había ya una planta académica pequeña, ¿no? Que se había incorporado a lo largo de esos poco menos de 2 años. Y entonces, ¿cómo fue posible que en tan poco tiempo hubiera esa complejidad organizacional? Es un tema que hay que trabajar, es un gran campo de estudio de la propia universidad, porque esto que decía Male de ese impulso, esa gran disposición, ese trabajo colegiado, todo el mundo, había reuniones y reuniones entre los profesores de distintos colegios, ¿no? Había una suerte de intercolegialidad, ¿no? De los 3 colegios de la universidad. Y, por ejemplo, apoyo académico era esa área que para inicios de los 2000, en todas las universidades, las áreas de pedagogía, las áreas centradas en temas de educación, eran las áreas que tenían que trabajar siempre a contracorriente de las propias instituciones, por una dinámica de que al académico formado o en formación le interesa trabajar su campo de conocimiento, pero no el tema del desarrollo de habilidades para la enseñanza, ¿no? Y el apoyo académico se inserta en una lógica interior, es decir, dentro de la universidad, que igual, es decir, a los profesores, este primer núcleo, ¿no? que estaba presente, pues les interesaban muchas construcciones en términos de los planes de estudio, de las materias, pero la formación pues quedaba en segundo o tercer plano. ¿Por qué? Porque esa había sido la cultura universitaria, ¿no? Pero bueno, apoyo académico entonces empieza como en paralelo a hacer muchas cosas. A acompañar el diseño de planes de estudio. Se necesita especialistas que apoyen a la propia área y que acompañen a las distintas academias. También está, a su vez, diseñando los cursos para que la nueva planta académica que está llegando comprenda las propuestas esenciales del proyecto, ¿no? Entonces, había que diseñar estos cursos y a la par, otra actividad central que hace apoyo académico es realizar los procesos de dictaminación de esta nueva planta académica, pero que no lo hacía como área específicamente, sino en esta dinámica que mencionaba Male de la colegialidad, en donde prácticamente cada proceso que se hacía en la universidad, y eso continúa a la fecha, no se hace por una sola instancia, se hace entre varias.
Entonces, por ejemplo, los procesos de dictaminación estaban la coordinación académica, los colegios y apoyo académico. Cada área mirando distintos aspectos, ¿no? Los colegios mirando toda la construcción de indicadores para el campo de conocimiento, apoyo académico desde las habilidades docentes, la coordinación académica coordinando la participación de profesoras, profesores externos que participaran. Entonces sí me parece importante destacar que los procesos de dictaminación de la planta académica de la UACM, que a partir de 2003 y hasta 2008 fueron muy intensivos, hasta configurar una planta académica de cerca de poquito más de 800 profesores, implicaron este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, apoyo académico hacía esto y muchas otras cosas. Pero bueno, yo lo dejaría hasta aquí, ¿no? Nada más para señalar el peso de estas actividades en los primeros años. Sí, muchas gracias, pues gran trabajo, la verdad, para una institución pues que van haciendo y que se va construyendo de poco a poco. Y bueno, también queremos preguntarle a la doctora Carmen Ross. Ella nos comentaba que pues digamos que fundó la carrera de creación literaria de nuestra casa de estudios, que además es una de las más destacadas. Bueno, todas son destacadas, pero de momento para mí más cercana. Convivimos mucho con estos estudiantes, estos escritores que se han graduado de esta casa de estudios y que pues llevan un camino ya profesional, ¿no? En la escritura. Y pues queremos saber cómo fue este proceso de creación de esta licenciatura en una institución que va en contra de la corriente, a contracorriente, y que, pues que es diferente, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, ¿a qué se tuvieron que enfrentar y cómo han resultado todos esos trabajos iniciales y que digamos que fueron la proyección de hacia dónde va la carrera de creación literaria? Puede ser breve, me pides mucho, voy a hacer una contestación. Que la universidad cuando abrió las puertas las abrió a contracorriente, porque era una universidad muy sospechosa, dado que no hacía examen de admisión. Ok, y era por sorteo, lo sigue siendo, y en aquel entonces me parece raro, pero hoy lo celebro. Por un lado. Por otro, abrimos una licenciatura que en medio de la mentalidad conservadora, académica, eso lo quiero destacar, porque la propia mentalidad académica era conservadora y se trastornaba, vamos a decirlo así, con el modelo de la universidad. A esto me refiero con los propios compañeros, muchos de los colegas. Había una enorme resistencia a este modelo, enorme. Y cuando entré yo a la universidad, tuve la fortuna de que entró también en ese momento Rosina Conde y Teresa Dey. A Francesca, la doctora Francesca Gargalo, eso lo quiero destacar, y Pedro Reigada, hicieron una propuesta de una licenciatura en creación literaria que pudieron convencer al rector de que era la oportunidad, pero además era la primera en lengua española. Ni en España ni en Iberoamérica había licenciatura en creación literaria. Y en Estados Unidos había algunos cursos y algunos posgrados. Y en Canadá también. Pero como licenciatura, no. Bueno, pues en ese ambiente, en esa corriente, se nos ocurre que pues sí, había que pensar esto. Y lo que habíamos propuesto inicialmente, agregado a lo que habían hecho Pedro Reigadas y Francesca Gargalo, pues un día lo miramos en el pizarrón y dijimos, pues esto es una carrera convencional, pensemos en qué nos habría gustado. Y pues lo pensamos, pero era insuficiente porque se necesitaba de ayuda profesional.
Y la ayuda profesional llegó de parte de Rectoría, que le ofreció a todos los maestros, a todas las academias, ayuda de una curricóloga que tenía en ese momento todo el prestigio de estar entre las mejores de América Latina, la maestra Rosa María Torres. Y ahí aprendí lo que era la colegialidad. Antes también, pero con Rosa María Torres aprendimos la colegialidad porque nos dejaba mucho trabajo, nos llevaba mucho a la discusión, dirigía las discusiones a fin de diseñar, para decirlo en términos normales, qué materias deberían estudiarse en creación literaria, cuáles, cómo y por qué. Y bueno, teníamos que leer, teníamos que hacer cosas para poder llegar a esta discusión. Antes de Rosa María Torres, porque sí quiero mostrarlo, de eso quiero hablar, llegamos a colegiar, me acuerdo las primeras reuniones de colegialidad que teníamos, Rosina, Tere y yo, Rosina Conde, Teresa Dey y yo. Y todavía recuerdo la cara con que nos vimos las tres con cara de fracaso, porque el programa que habíamos diseñado, lo tuvimos que asumir, no servía para nada. Nuestras pretensiones eran unas y la realidad era otra, porque nos enfrentábamos a estudiantes que venían de la marginalidad, no solamente económica, sino de la marginalidad educativa. Entonces ahí teníamos que ver cómo resolvíamos, ese era el reto. Pero el punto de partida era decir, pues esto no está saliendo como habríamos querido, no está saliendo, ya no salió conforme a nuestro deseo. Entonces, bueno, para mí la universidad, haber diseñado esta licenciatura con el grupo de profesores y de profesoras que trabajamos, que fuimos básicamente Adriana Jiménez, Rosina Conde, Jevdet Bayray, Francesca en su momento, etcétera, etcétera. Trabajamos, fue muy duro, fue un trabajo de 2 años y medio para diseñar la licenciatura. Bien, ¿a dónde va la licenciatura? Bueno, yo creo que la licenciatura de creación literaria de la UACM goza de cabal salud. Mal o bien se ha estado prestigiando. Primero por los premios de los estudiantes, premios de novela, premios de ensayo, de cuento, incluso empiezan a hacer ya guionismo, empiezan a hacer cosas distintas. Pero no solamente eso nos prestigia, sino también la transformación que hemos, vamos a decir, experimentado muchos maestros. Esta universidad nos descolocó, nos trastornó, nos rompió el equilibrio, porque hemos tenido que desaprender muchas cosas. Es decir, romper el prejuicio favorable que teníamos con cierta tradición es muy difícil. Hemos podido hacerlo, espero que todos en mayor medida, pero este dato de la colegialidad nos ha ayudado incluso para romper estos prejuicios y entender mejor, o esforzarnos por entender mejor hacia dónde va este equipo de profesores y de profesoras, sobre todo profesoras, hacia dónde va, hacia dónde lo dirige. A mí me entusiasma, estoy contenta, esa es la palabra. ¿En qué estoy contenta? Pues sí, pues las primeras generaciones que recibimos, ahorita te voy a decir porque estamos prestigiadas, no, mejor te lo digo de una vez, porque tenemos numerosos estudiantes que eligen la carrera de creación literaria como primera opción. Es decir, no como opción de peor es nada, ¿ok? No, y además hay algo que nos honra mucho, que ahí tenemos ya muchos estudiantes que estudian creación literaria en la UACM, paralelamente a letras en la UNAM, o como segunda carrera, porque quieren aprender a escribir. Nos han llegado psicólogos, ingenieros, médicos forenses, una cosa rarísima que está aquí, para aprender a escribir. Esto yo creo que ya dice algo, ya nos dice cuál es el estado de salud de la licenciatura. Que hemos todos estos primeros años, bueno,
Pues sí, tenemos pocos estudiantes, ahora tenemos muchos. Esto es otro reto que, sí nos cansa, y nos cansa mucho, porque no es lo mismo trabajar de manera personalizada con 16 estudiantes en un curso de estética literaria que trabajar con 50. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar transformándonos. Y sí, esto lo quiero mencionar porque me parece importante. Hemos tenido el apoyo dentro de la universidad, porque en ese momento en la universidad era como un punto magnético que traía gente muy interesante y atrajo una pedagoga extraordinaria, extraordinaria, se llama Norma Amirante, que nos ha enseñado primero como dice Aide, a profesionalizar el campo de la docencia, a buscar técnicas didácticas, a repensar la práctica. Entonces, esto nos ha, en un poco a poco, en este devenir de años, hemos logrado esto. Si hoy me preguntas, ¿estás contenta? Sí, sí, estoy contenta, porque esos estudiantes que vienen de la marginalidad, muchísimo, que si no hubieran tenido esta oportunidad de la UACM, pues, quién sabe qué habría pasado con ellos. A ver, escúchenme, no puedo quedarme callada con esto. Hemos llegado a tener estudiantes que antes de entrar a creación literaria escribían reportes de almacén, los inventarios, y que ahora están haciendo un doctorado en la UAM en teorías literarias. Otro que nos lo acaban de recibir en el Colmex, en estudios sobre China. Sí, esos estudiantes, muchos venían de esa marginalidad educativa, que yo no sabía cómo podían leer porque no podían leer, no podían escribir. Y la pregunta era, ¿y quién les dio el certificado de prepa? Pues la SEP. Entonces la SEP los engañó. Entonces la SEP no los formó bien, la SEP no los educó, y ahora le vamos a decir, pues fíjate que tus 12 años de prepa no sirvieron de nada. La universidad también me enseñó y me ha enseñado que esas carencias, después de 6 o 7 semestres, se subsanan. Se subsanan con la voluntad de la estudiante y de los maestros, pero no nomás es como una voluntad. No nomás es la voluntad. Se requiere algo más que la voluntad y creo que es un sistema. Entonces, a eso quiero llegar con la universidad. Nos ha permitido propiciar un sistema, por lo menos en creación literaria, propiciar para que los estudiantes salgan adelante, puedan apropiarse de conocimiento y tengan un futuro. A ver, sí, tengo que decirlo, esta licenciatura, muchas otras de creación literaria nos miran, pero no han mirado que tenemos cierto éxito en una línea que se llama destrezas profesionales. Y tenemos muchos estudiantes que ya son egresados, que trabajan dando clases, que trabajan dando talleres, no nada más escribiendo, y que han aprendido no solo a proponer proyectos de talleres de creación para niños, para mujeres, para adultos, no. Han aprendido a presentar, redactar, hacer y concebir proyectos de arte y cultura en general. Y eso ha sido parte de este largo devenir dentro de una institución que nació, por mi raza hablará el espíritu de esta universidad, a punta de pura voluntad. Pues muchas gracias por sus palabras, de verdad, nos emociona mucho todo ese trabajo que también hicieron en creación literaria y que vemos los resultados. He sido testigo de estos resultados, tuvimos en algún momento círculos de lectura que llegaron a muchos lugares gracias a los estudiantes que ahora han crecido mucho más, como usted menciona, tienen premios, están aceptados en instituciones de prestigio y pues así con otras carreras también, otras licenciaturas, ha pasado lo mismo. Sí. Me llena de orgullo, ser parte de esta comunidad. Y porque nada humano me es ajeno, pues estamos aquí con los estudiantes y con las profesoras. Ahora quisiera escuchar a
doctora Aideta Sinari. Ya tenemos poco tiempo para esta presentación, pero hay un libro muy importante que se va a publicar llamado Miradas, la universidad vivida por sus académicas y académicos. ¿Nos puede hablar un poquito de este texto, doctora? Sí, claro, gracias. Bueno, este libro lo concibe Maleope. No sé si sería lo ideal que ella hablara de él. Es un libro muy... me gustaría que ella hablara de él, sobre cómo lo concibe, pensando justo en los 20 años, ¿no?, de la universidad. 37 académicas y académicos fuimos entrevistadas escribimos, ¿no? Es decir, hay 37 testimonios de nuestras primeras experiencias en la universidad, experiencias en docencia y en esta práctica y en la reflexión de tanto el trabajo colegiado como la reflexión de la práctica con los estudiantes, ¿no? Todo esto que desarrolló Carmen. Y pues son 37 miradas, que en realidad es una muestra pequeña en relación a esta gran planta académica que tiene la universidad, numéricamente y profesionalmente, pero es realmente un ejemplo de esa disposición, al menos de un núcleo importante en los primeros años, de innovar, de aprender, de probar y de hacer lo que habitualmente la planta académica no hacía, que era involucrarse en los temas pedagógicos, aprender a diseñar, aprender cuestiones curriculares que en ninguna carrera del universo a nadie le enseñan. Bueno, tú vas a ser profesional de la biología y el desarrollo curricular de tu campo se hace de tal manera. No, son cosas que se van aprendiendo sobre la práctica, ¿no? Entonces, bueno, Miradas, la universidad vista por sus académicas y académicos, como una pequeña muestra, creo que va a ser un libro, no va a ser, es un libro que va a evidenciar justo esto que estamos hablando aquí, de estas primeras dudas, ¿no? Sobre si estábamos en una universidad absolutamente diferente o no con relación al sistema de educación superior mexicano, ¿no? Yo aquí nada más quiero apuntar, insisto, para que Male también hable de la concepción del libro, que la UACM hace 20 años tenía la especificidad de no hacer examen de admisión. En un debate que hoy, 20 años después, creo yo que está bastante avanzado en el sentido de si el examen de admisión garantiza la excelencia académica o si el examen de admisión lo que hace es profundizar las condiciones de privilegio que tiene un sector de la población en cuanto a la educación y las condiciones que no tiene otros, que les falta a otro sector. A 20 años de la creación de la universidad, esto creo que está bastante avanzado y hoy por hoy ya muchas instituciones nuevas plantean que no hacen examen de admisión. Pero hace 20 años la universidad era tachada de una universidad pues que estaba fuera de todos los cánones y que incluso se hablaba de elementos de corrupción al no hacer examen. Esto creo que ya se superó, pero un elemento que hay que considerar también es, a la UACM llega una planta académica muy joven, muy joven, ya formada en procesos, en proceso de formación en posgrados. Hay profesores que están a los finales de sus 20 o mediados 30, hace 20 años. Entonces, hay una dinámica de contradictoria, de dos vías, es decir, por un lado, una planta académica joven, dispuesta a aprender, dispuesta a asimilar a estas nuevas
dinámicas de la universidad. Y por otro lado, bueno, ya con una formación, ¿no?, suficiente como para en algunos momentos sí expresar esas tendencias de a mí porque me van a obligar a tomar un curso de pedagogía, no me interesa, no es lo mío, o porque yo ya sé, no necesito aprender. O sea, muchas tendencias contradictorias que a lo largo de estos 20 años han generado otras contradicciones, se fueron superando y han generado otras dinámicas. Hoy por hoy tenemos una planta académica pues entre 15, 18 años, más madura, en general muy comprometida ya con los estudiantes y las carreras, ¿no? Hay una gran voluntad porque la consolidación de las carreras, y hoy por hoy una necesidad ingente es la renovación de planes y programas, ¿no? Como en todo proceso, eso está presente. Y bueno, pues yo lo dejaría hasta ahí. Y sí me gustaría que Male nos diga nada más cómo concibe miradas, ¿no? Miradas de las universitarias. Este libro se concibió con dos finalidades. Yo quería hacer un cierre de 19 años en la universidad y entonces quería hacer un relato de su trayectoria. Gracias a Carmen Ross, que me dijo, Male, la construimos todos. Eso hizo que el libro se convirtiera en un vehículo de muchas voces. Bueno, es que yo siento que 39 voces son muchas que quisieran participar en un libro que no les va a dar puntos curriculares ni nada, porque lo que yo pedía era la experiencia vivida desde la percepción personal. Yo no quería un objeto de estudio ni un objeto de investigación, yo quería que se transmitiera la sensibilidad de los académicos. Y creo que este libro es un espejo en el cual la comunidad va a poderse mirar y que va a ayudar mucho a entender lo que significa ser académico, que ser académico en la UACM no es un trabajo fácil ni nada en lo que uno se pueda echar a dormir. Eso es lo que yo quise hacer, un cierre y un regalo a la universidad por su 20 aniversario. Y la última, perdón, también un agradecimiento al ingeniero Pérez Rocha, que fundó esta universidad. Entonces, esos eran los tres propósitos del libro y creo que se Estamos seguros de que en este libro pues van a encontrar pues estos testimonios de cómo se fue creando nuestra casa de estudios, de cómo la vivieron estas etapas los diferentes académicos y a lo que se tuvieron que enfrentar. Muchísimas gracias por sus palabras, gracias por este libro y por supuesto que gracias al ingeniero Manuel Pérez Rocha por haber fundado nuestra casa de estudios, a la cual queremos mucho y para la cual trabajamos pues todos los días, bueno, para que crezca, para ver que sus estudiantes también se están graduando y que están saliendo adelante. Muchísimas gracias a las tres por sus comentarios, pues nos despedimos. Estas ferias virtuales tienen este defecto que el tiempo es muy corto y pues bueno, de verdad que valoramos muchísimo todo lo que nos han comentado. Parece que Carmen Ross quiere decir algo. Yo quiero insistir en algo, me parece importante. El libro recoge 37 testimonios, valiosos, interesantes, bien escritos, amenos, agradables y sobre todo muestran esa cotidianidad a lo largo de estos años, desde el día 1. Y también hay textos críticos. Entonces, pues muchas gracias. Creo que es un libro que gustará. Así lo creemos. Y pues busquen este libro, ya está por publicarse, estamos a tan solo algunos días de que se publique, pues estamos en el festejo de la UACM y sus 20 años, y este libro
va a estar en estos festejos. Entonces, pues ahora sí, nos despedimos, les mando un abrazo, los invitamos a que sigan en la feria y que revisen el programa de actividades. Gracias y hasta pronto.